Muy buenos días, queridos estudiantes. Quiero darles la cordial bienvenida a esta nueva semana de trabajo, de las actividades que tenemos. Temas importantes, interesantes que vamos a ver, como por ejemplo la historia de lo que es el Internet, cómo ha evolucionado paulatinamente en llegar a la sociedad, desde el punto que realmente solamente comenzaron a crear un mensaje, en enviar un mensaje, y después se fue paulatinamente mejorando este tipo de comunicación. ¿Cómo nos comunicamos? ¿Cómo es la forma de comunicación? Mediante fibra óptica, cableado, etcétera. Vamos a ver muchísimos temas sobre eso. Vamos a ver también un poco de la historia de la evolución y vamos a terminar un poquito con lo que es la inteligencia artificial. Programas que han ido cambiando y en el último que hemos utilizado aplicaciones como para hacer videollamadas, también en el comercio, para hacer las compras, para los bancos, cómo ha ido mejorando esas cosas, ¿no? Poco a poco, lo que es la informática, el Internet, se está tomando todo lo que se llama los países, el mundo, con el fin de que mejorar lo que son las condiciones de manejo y de vida y el sistema económico también, ¿no? Entonces, vamos con la primera. Entonces, vamos lo que es la gestión de la información. La gestión de la información es la denominación convencional de un conjunto de procesos por los cuales se controlan un ciclo de vida de la información. Cuando hablamos del ciclo de vida, hablamos que hay programas que realmente tienen su principio y tienen su fin. Computadoras o programas que fueron muy buenos, excelentes, pero en base de eso también permiten para que se puedan mejorar, ¿no es cierto? Se puedan actualizar hasta su disposición final, ¿no es cierto? O lo que es la eliminación también, a eso es a lo que se refiere. Tales procesos también comprenden la extracción, la combinación, la depuración, la distribución de la información. ¿Se puede hacer esto? Sí, se puede hacer por los canales privados o por los canales también, como se llama, de software libre, ¿no? Privados cuando realmente tú compras un servicio, porque ellos igual hacen un programa queriendo también tener la parte económica de eso, ¿no? Entonces, mire, esas partes interesantes de estos temas que vamos a ver en este rato, ¿no? Vamos a hacer participar a mis estudiantes. Vamos con el primer estudiante que me ayuda con el otro párrafo de la lectura, por favor. Oscar, ten la bondad, ayúdame con el otro párrafo. El objetivo de la gestión. El objetivo de la gestión de la información es garantizar la integridad, disponibilidad y confidencialidad de la información. En este Correcto. contexto, los objetivos principales de la gestión de la información son maximizar el valor y los beneficios Correcto. derivados del uso de la información, Así es. minimizar el coste de adquisición, procesamiento y uso de la información, determinar Correcto. responsabilidades para el uso efectivo, eficiente y económico de la información y asegurar un suministro continuo de la información. Correcto, miren, esto es lo que nos dice justamente Oscar aquí, es que esto se puede maxificar, se puede aprovechar un 100% y se puede ahorrar también bastante tiempo, ¿no? Tiempo. Cuando hablamos de tiempo, estamos hablando de dinero, chicos. Estamos hablando de la parte económica. Podemos ahorrarnos, sí. Ahorramos tiempo, ahorramos dinero, ¿no es cierto? En esta masificación de la información. Y decirle que ahora la información no solamente lo podemos tener en nuestras computadoras, en nuestros servidores, lo tenemos también en la nube, donde que lo podemos bajar y trabajar. Entonces, miren cómo ha evolucionado la informática para traernos este bienestar, ¿no? En la sociedad y en el ser humano. Nosotros aquí tenemos lo que, para ustedes entender sobre, por ejemplo, qué es Internet, ¿no es cierto? Vamos con la parte conceptual primero, estamos viendo la parte conceptual, después nos vamos a ir a la parte de trabajo, ¿no es cierto? El Internet es una red de computadoras que se encuentran interconectadas a nivel mundial. ¿Es verdad? Sí, se encuentran, ¿no es cierto? Para compartir información, diferente tipo de información, ¿no es cierto? Ya sean mensajes, videos, videollamadas, etcétera, ¿no? Se trata de una red de equipos de cálculo que se relacionan, ¿no es cierto?, entre sí. Ya vimos anteriormente cuando hablamos de los programas que cada programa necesita varios programas para que se puedan ejecutar y para poderse hacer, ¿no es cierto? Y miren, aquí nosotros tenemos una poquita historia, ¿no? Por ejemplo, tenemos la línea telefónica, no sé si se acuerdan de eso. Tenemos lo que es la fibra óptica, la fibra óptica cuando hablamos, por ejemplo, del cableado, ¿no? Fibra óptica y fibra coaxial. Tenemos también la información que nos llegan desde los satélites. Bueno, nosotros no tenemos satélites, pero otros países lo tienen. Desde ahí también llega la información, llega eh, cómo nos conectamos con el Internet. Los teléfonos celulares, obviamente, también nos ha permitido esto, ¿no es cierto? Las redes inalámbricas. Ojo, quiero enfatizar en esto. Cuando no hay el cableado, no hay la línea telefónica ADSL, nosotros tenemos la otra opción. No sé si es que han escuchado por esta pandemia también. Hay lugares donde que ya no hay las líneas telefónicas, pero con estas redes inalámbricas y todo lo demás, han llegado a conectarse en sus casas, ¿no es cierto? Han llegado y también están recibiendo. Muchos estudiantes de la Universidad Estatal de Bolívar realmente han utilizado este servicio.
que pueden tener y pueden prepararse, pueden estudiarse. El profesor desde la casa, como estoy aquí, los estudiantes desde su hogar, ¿no es cierto? O desde su lugar de su trabajo. Nosotros tenemos diferentes tipos de navegadores aquí, ¿no es cierto? Ha tenido un momento evolucionado también. Nosotros, el Explorer fue uno de los que nació y cuando uno, ¿cómo se llama? Se formatea una máquina, se instala una máquina, nos viene con el Explorer, ¿no es cierto? Por defecto viene configurado con el Explorer. Pero eso ya quedó un poco atrás. Ahora hay nuevos dispositivos de navegación que nos permiten. A ver, ¿quién me ayuda con la lectura de esto de los navegadores? De los tipos de navegadores. José, por favor, ayúdame con la lectura. Un navegador web. Navegadores. Un navegador web, también llamado un navegador de Internet o simplemente un navegador, es una aplicación de software que permite acceder a la World Wide Web con un solo Correcto. clic. Abre una ventana a todo el conocimiento humano. Puede buscar respuestas a todas las preguntas que tenga. Con un navegador web puede navegar en cualquier página web y visitar fácilmente otros sitios, al igual que pueden navegar con un barco de un lugar a otro. Tenemos los siguientes: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Microsoft Edge, Avast Security, Opera, Vivaldi y Brave. Correcto, Estos son muchísimas los gracias. José navegadores. nos dice, ¿no? Que esto ha evolucionado y para entenderle lo que nos dijo José, por ejemplo, nosotros tenemos la página de la universidad, ¿no? Es https:// no sé si han visto, www, ahí está, Gorwich Web, ¿no es cierto? www.ueb.edu.es, sí, ¿no es cierto? Entonces, miren, ese dominio que tiene la universidad, ¿no? Y así también tiene para otras páginas del Ministerio de Gobierno, Ministerio del Interior, Ministerio de Finanzas, todo eso, ¿no es cierto? Ese dominio que tienen ahí, ¿no es cierto? De eso es lo que se trata. Y esto se creó. Entonces vamos a seguir avanzando, ¿no? Entonces, ese es el proceso evolutivo, ¿no? De cada uno de esos navegadores y cada uno sirven para qué? Para buscar información. Pero antes de eso también vamos a hablar de algo muy importante. Vamos a hablar cómo hubo ese proceso evolucionario. Miren acá. El primer correo y la forma que realmente hicieron el proceso de la informática nació en 1969, 1971, ¿no? APRANET fue la primer protocolo, se podría decir, de mensajería. La primera parte que estudiantes de la universidad realmente lo querían hacer, ¿no es cierto? En 1990, 1995 ya nace lo que es la HTTPS, lo que es el tipo de navegación. En 1997, lo propio, ¿no es cierto? Comienza, nace lo que ya son los dispositivos también ya un poco ya de búsqueda, ¿no es cierto? Con el .com. En el 2000, en 1998 tenemos Google, un buscador. Ojo, pero antes de esto ya teníamos otros buscadores, ¿no? Que ya vamos a ver y vamos a profundizar en los tipos de buscadores. Este es el que más utilizamos, es el que todo tenemos en casa. Cualquier cosa le buscamos aquí, ¿no es cierto? En el 2004 ya tenemos, por ejemplo, los correos de Gmail, que ya tienen anclados, por ejemplo, para la nube, para hacer videollamadas, mensajes, etcétera. Tenemos ya el Facebook, ¿no es cierto? En 2006 tenemos ya lo que es el Twitter, ¿no es cierto? Estas aplicaciones en 2010 al 2011 ya tenemos el Instagram, ¿no es cierto? Tenemos otros programas que se van generando. En el 2015 ya aparecen lo que es lo que son los diseños, lo que podemos hacer compras, chicos. Ahora, por ejemplo, tú te vas al Banco de Pichincha, bueno, a cualquier entidad bancaria, ¿no? Para no comenzar a nombrar todo eso, ¿no es cierto? Pero bueno, a la San José, a la Sagrario, a las entidades bancarias de aquí, ¿no es cierto? O a la Guaranda, y ya tienen aplicaciones. En estas aplicaciones, nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros digitamos la cantidad, le pasamos el dinero a otra cuenta, ¿no es cierto? Mire, entonces, y a lo último, para rematar, lo que estamos haciendo a este rato, chicos, en vivo, yo desde mi casa, ustedes desde su casa, y estamos recibiendo lo que son las clases, ¿no? Nunca se pensaba que esto iba a pasar, esto se escuchaba en los países de primer mundo, pero no los de tercer mundo, que somos considerados nosotros, pero mira, lo tenemos. Y eso ha sido así, en resumen, un proceso evolutivo que ha ido llevando, marcando diferencias, ¿no es cierto? Y esto hasta el momento tenemos así, ¿no es cierto? Pero hay cosas que van a venir más interesantes también a lo posterior, ¿no? Ojalá lo podamos ver como personas, ¿no? Entonces nosotros tenemos aquí un proceso evolutivo que lo hemos hecho como un resumen. Entonces vamos a lo primero, ¿no? ¿Qué es lo que pasó en el año de 1994? A ver, ¿quién me ayuda con esta parte, por favor? Entonces vamos en esta parte, vamos haciendo un poco de historia. Vamos, Nicole, por favor, ¿me ayudas con la primera parte?
Ya, 1994, Wade Crawler nació en un proyecto universitario en la Universidad de Washington, Estados Unidos. Su creador fue Brian Pickerton y vendió el motor de búsqueda a Así es. medidas de 1995, el cual a fines de 1996 fue adquirido por Exite. Fue el primer metabuscador de la web, se publicó en el 20 de abril de 1995 y fue creado por Brian Pickerton en la Universidad de Washington y fue comprado por América Online el 1 de junio de 1995 y fue vendido a Exite el 1 de abril de 1996. Correcto, muy bien. Es el primer motor de búsqueda, ¿no es cierto, Nicole? Muchísimas Sí. gracias, te agradezco, Nicole, tu participación. Vamos con el siguiente, ¿no? En Lycos en 1994. A ver, ¿quién me ayuda con? Bueno, entonces, vamos a ver esta parte de Lycos, ¿no es cierto? A ver, Antonio, por favor, ¿me ayudas? Sí, Lycos 1994 dice que, al igual que otros motores de búsqueda, Lycos nació como un proyecto de investigación de la Universidad Carnegie Mellon por el doctor Michael Moulding. Dice que Lycos fue la primera empresa de Internet en basar su publicidad en CPM. ¿Qué es CPM? Costo por millas de visualización, que actualmente es un estándar en la industria del Internet. El CPM, también llamado como costo por mil, es una medida de uso común en la publicidad. Es Así el es. costo que paga el anunciante por 1000 visitas o impresiones de un anuncio, que se basa en publicidad. Aparte de eso, Correcto, muy, en la actualidad, Lycos ya, como quien dice, ya está un poco desapareciendo. Dice que fue comprado por una propiedad telefónica tierra, que fue una de las operaciones financieras más llamativas de la época, pero que al plazo medio resultó ser la menos rentable. ujú, Y en la correcto, ¿no? Y actualidad mire, ya no es gratuita. así es, correcto. Miren, esto de la publicidad también a veces no ha favorecido para muchos navegadores que vamos a ver. Yahoo es un ejemplo de eso, ¿no? Gracias, Antonio, gracias. Interesante el tema. 1994, existe. A ver, ¿quién me ayuda con esta? Entonces, vamos, Michael, por favor, ayúdame con esta parte. 1994 Excite, fundado por Marv Haren, Ryan McLaren, Ben Loach, Joel Kraus, Gregman Spencer y Martin Renfrien. Estas personas, 5 hackers y un experto de ciencias políticas, investigaron para la biblioteca de Universidad de Stanford cuál sería la mejor forma de buscar y recuperar información para solucionar el problema de dicha biblioteca. También es un portal web estadounidense operado por IA que proporciona una variedad de contenido subcontratado que incluye noticias de clima y un motor de metabúsqueda y una página de inicio para el usuario. Dentro de este portal web encontramos enlaces rápidos para Amazon, eBay, Casper, Mercedes-Benz, entre otras. También cuentan con información de las noticias más importantes actualmente. Tiene la opción de más recursos que contienen información de autos, cultura, entretenimiento, finanzas, geografía, salud, entre otros. También nos brinda la opción del clima, que ahí podemos ver en cuánta temperatura estamos y también tiene un pronóstico del mismo. Y entre más opciones que nos brinda Excite, tenemos una variedad de juegos, del horóscopo, la opción de viajar, que esta nos recomienda lugares donde debemos visitar, deportes donde se clasifican ya sea fútbol, tenis, ciclismo, NBA, boxeo, etcétera. Y nosotros debemos de escoger de qué categoría queremos saber alguna novedad o qué pasó en los últimos días en dicha categoría. También tenemos la opción de finanzas, que esta nos ayuda respondiendo preguntas sobre finanzas personales, seguros y negocios. Correcto, muy bien. Michael, muy bien. Entonces, miren, este motor de búsqueda nace como para buscar la información en una biblioteca, ¿no? Y ahora Michael nos dice que ahora no solamente se trata de eso, sino que es un motor de búsqueda que permite buscar muchísima información. Y a veces incluso Excite nos ha ayudado a lo siguiente, chicos, no sé si que han visto, ¿no? Y les pongo no sé qué, cuando yo me hago, por ejemplo, amigo de Emily o Antonio, ¿no es cierto? Y hay un enlace, ¿no es cierto? Brian, yo no soy amigo de Brian, pero Brian es amigo de Antonio y Emily. Entonces, por ahí me buscan y a veces aparecen, ¿no? También son esas partes del motor de búsqueda de esa manera, ¿no? Vamos al siguiente tema, ¿no es cierto? 1995, Alta Vista. A ver, ¿quién me ayuda con? Entonces, Marco, vamos a ver un poquito de lo qué es Alta Vista, ¿no es cierto? ¿De qué se trata? Por favor, ayúdanos con esta parte. Ya, licenciado. Alta Vista dice que un 15 de diciembre de 1995, en manos de una factoría de nombre digital, Paul
Flaherty dice, el fundador decidió llamarlo así por su pueblo de origen, digamos de Palo Alto. Igual dice que nació este nombre en Altavista, en lo cual es un motor de búsqueda de páginas y archivos a través de una red pública y dio inicio a sus operaciones con la URL altavistadigital.com, en lo cual también, de hecho, en su primer día de funcionamiento recibió 300,000 visitas, en lo cual fue la cifra que llegó a 80 millones, en lo cual al transcurso de esos 2 años después los usuarios destacaron su diseño sencillo y la gran cantidad de sitios indexados, lo que pronto hizo que se convirtiera en uno de los buscadores más populares de aquella época. En 2003, igual fue adquirido por Yahoo, pero aunque siguió funcionando como un servidor independiente, que de hecho competía con el mismo propio buscador, en lo cual, sin embargo, esta situación desencadenó que Altavista llegara a su fin, ya que la compañía anunció su cierre en el 2011 y su nombre fue de sustitución fue por Vi. Ujú, Eso es listo. correcto. Muy bien. Ahí está, ¿no es cierto? El Alta Vista, ¿no? Nuestros navegadores. Correcto. Muchas gracias. Te agradezco, Marco. Entonces, hemos visto esta parte evolutiva también de Alta Vista, ¿no es cierto? Del Internet, cómo ha ido evolucionando, cómo ha ido creciendo la parte de llamar, ¿no es cierto? De la parte de la información, cómo se va generando y también la publicidad, cómo también se iba aumentando en esta parte, ¿no? Y producto de eso también nace la empresa Yahoo que tenemos a continuación. Entonces vamos con, ese ratito vamos con, en 1995 con Yahoo, ¿no? Vamos con Yahoo. ¿Me ayuda, Kevin? 1995 Yahoo. Es un caso muy especial porque debe ser el portal de búsqueda de Internet más viejo, conocido y visitado. Pero la mayoría de sus usuarios no saben que Yahoo es principalmente un director web y no un verdadero motor de búsqueda. Y Yahoo fue también fundado en 1994 y hemos visto que Yahoo es un buscador de Google que con el tiempo se ha hecho de cargar de mucha publicidad y se ha hecho muy pesado igual. Eso, Correcto. Se ha hecho muy pesado, ¿no? Se ha hecho pasado y no se ha quedado como motor de búsqueda, correcto, ¿no? Hasta ahí estamos bien, muy bien, chicos. Seguimos avanzando. Entonces, miren, eso ha sido el proceso evolutivo que ha tenido lo que es los tipos de navegadores, la forma también de cómo se ha ido mejorando la información, ¿no es cierto? Vamos. Entonces, seguimos con otro tema que es muy interesante. Seguimos avanzando en el tema de la parte de lo que son los buscadores, ¿no? Emily, por favor, ¿me ayudas con esta parte conceptual de los buscadores? Ya. Un buscador de Internet o motor de búsqueda como un servicio informático especializado en la búsqueda de la información en la web. Los resultados de la búsqueda con una consulta suelen aparecer en forma de lista y pueden consistir en páginas web, imágenes y videos y otros formatos. Por otro lado, algunos motores de la búsqueda también investigan y ofrecen datos disponibles en base de datos públicos o directorios abiertos. Ujú. En este sentido, se diferencia de los directorios web en los que estos se gestionan por editores humanos, mientras que los buscadores de Internet operan de forma algorítmica. Los buscadores de Internet son aplicaciones que recopilan una gran cantidad de datos, utilizan técnicas como el rastreo, la indexación de páginas y la búsqueda. Deciden qué páginas se deben rastrear y seleccionar las páginas que se van a indexar y deciden aspectos como qué anuncios se deben añadir y cómo se clasifican algunas páginas. Correcto, muy bien. Miren, lo que nos acaba de decir Emily es verdad, ¿no es cierto? Cuando nosotros buscamos, nosotros podemos buscar en las páginas, podemos buscar imágenes, videos, texto, lo que sea, ¿no es cierto? O también hay esta posibilidad, ¿no? Algorítmicamente nosotros podemos tener una información de búsqueda o si no también base de datos almacenados. Por ejemplo, yo quiero saber qué título tiene el licenciado, ¿no? Entonces me pongo a la página de la CENESID, digito los nombres del profesor, ¿no es cierto? Entonces veo qué títulos tiene, ¿no es cierto? Es una información que está ahí que todos pueden visualizar, ¿no es cierto? Miren, entonces hay diferentes tipos de caminos de búsqueda que lo podemos hacer. Muchas gracias, Emily, por ayudarnos con esta parte, ¿no? Miren, ahora vamos a hablar de un tema muy importante. Si bien es cierto, la informática ha ido evolucionando y hablamos cómo fue
la evolución, tenemos por otra parte estos temas muy interesantes, ¿no? Tenemos, por ejemplo, lo que es conocido como inteligencia artificial. ¿Por qué es así? Es conocido como inteligencia artificial porque estos mecanismos, mediante, por ejemplo, esto de un avatar, todo el texto que está aquí en este momento, por ejemplo, dice las autoridades, como estoy presentando en este dato, no se puede visualizar porque están aquí unos dos audios creados, si ven unos dos audios creados que le vamos a poner a generar, ¿no es cierto? Ellos lo hacen la lectura, ¿no es cierto? Lo hacen la lectura y nosotros determinamos. Y estos audios que están aquí, mediante, obvio, tenemos que crear una página, tenemos que crear un usuario, ¿no es cierto? Con una contraseña y podemos entrar a lo que es Voice Maker, ¿no es cierto? Esto nos permite que transformar el texto en voz. Una vez transformado en voz, lo podemos bajar en un formato, ¿no es cierto?, de audio, ¿no es cierto?, MP3, y lo podemos poner para nuestras presentaciones. Sí, ojo. Entonces, podemos utilizar esto para que cuando terminemos, por ejemplo, un tema o una clase, lo hagamos con una despedida. Y no seremos nuestra voz la que habla, sino que sería esta voz, ¿no es cierto?, la que termine o finalice ¿cómo se llama? Los temas, ¿no es cierto? Muy interesante, ¿no? Entonces vamos con este tema a ver qué me ayuda, con este tema para ver si es que les explicamos, ¿no? Vamos a ir a la práctica también y ahí vamos a hablar de eso, ¿no es cierto? Esto es por una parte. Con la otra parte que estamos, vamos a ver también lo que es nuevamente lo que es inteligencia artificial. En OpenAI nos ayudan, por ejemplo, a sacar resúmenes por ejemplo, de un cuento, algo así, ¿no es cierto? Nos sacan el resumen. Obviamente también tenemos que crear un usuario, una cuenta, tenemos que tener un usuario y una cuenta. Con eso nosotros podemos ingresar y aquí, por ejemplo, se llama esto es comunicación con terceros, donde que yo le pongo, por ejemplo, dice, hola, soy Wilson. Y la computadora, obviamente. Eso no tiene nada que ver con Google, ¿no? Esto ya está programado y también podemos ver la programación que está ahí, ¿no es cierto? Entonces dice, hola Wilson, es un placer conocerte. ¿En qué te puedo ayudar? Y yo le digo, porque dice ahí humano, necesito que me ayudes a entender la informática, le pongo, ¿no es cierto? Y me dice, claro, ¿no es cierto? ¿En qué específicamente necesitas ayuda con la información? Puedo ofrecerte tutoriales sobre conceptos básicos de software, hardware específico y recursos para entender más sobre la informática. Me contesta, entonces lo vamos a ver porque los chicos me van a ayudar. Entonces, el humano, o sea, yo, ¿no es cierto? ¿Qué es un software? ¿Me ayudas con un concepto? Le pongo, ¿no es cierto? Y me responde, dice, no, me responde, o sea, yo pregunto y me responde y me dice, es un software, un software son instrucciones programadas en un lenguaje de computadora que le dicen a sus computadoras qué hacer. Un concepto clave en la informática es el almacenamiento. Los datos se almacenan en dispositivos externos como discos duros, tarjetas de memoria, unidades flash, para que los usuarios puedan acceder a ellos cuando sea necesario. Le pongo gracias, el humano no, le pongo yo gracias, de nada. ¿Tienes alguna otra pregunta sobre informática? Estoy aquí para ayudarte. Miren, yo lo estoy haciendo ¿con qué? Con un programa. No estoy conversando ni con Antonio, ni con Brian, ni con David, ni con Emily. Estoy conversando con una computadora mediante un programa, ¿no es cierto? Y me responde, ¿no es cierto? Las preguntas que yo le hago. Entonces, miren, esto es conocido, señores estudiantes, como inteligencia artificial, ¿correcto? Y lo vamos a ver. Entonces, después nos vamos a las conclusiones que vamos a sacar de todo esto. Entonces, vamos ahora sí al lugar de estudio, ¿no? Al trabajo. Entonces, nos vamos para allá. Bueno, entonces vamos con Mónica. Mónica, por favor, ayúdanos viendo estas aplicaciones que están ahí. Esas aplicaciones que son muy, muy importantes, ¿no? Vamos, Mónica. Ya. Voice Marker. Voice Marker es una herramienta web con capacidad artificial. Entonces, ya hemos hablado y ahora vamos a practicar. Siempre Tenemos que crearnos con un usuario. Sí, Liz. Primerito, para ingresar a este programa, tenemos que entrar a la página Voice Marker y de ahí ingresamos con nuestro correo. Puede ser personal o educativo, como nosotros queramos. Y de ahí, donde dice texto, ponemos nuestra información debido al rango que nos pide ahí. Cuando estamos sin registro, son de 250 caracteres y cuando nos registramos, llega hasta un máximo de 400 caracteres. Entonces, aquí ya tengo el texto. Entonces, hoy lo quiero escuchar y en audio. Entonces, ya luego que le
le puedo copiar o puedo yo mismo escribir para escucharlo. Ya una vez copiado aquí, le voy a convertir a voz, o también lo puedo convertir a audio MP3, que también lo puedo descargar. Entonces, como ya está hecho, lo puedo aquí compartir hacia ustedes para que ustedes escuchen. Sí. Reproduzcámosle primero. Allá, muy bien, está convirtiéndole, este rato Cuando está son las convirtiendo. fiestas de Pataté, cada febrero, el pueblo de Pataté se alista para celebrar las festividades en honor al Señor del Terremoto, patrono del Valle de la Eterna Primavera. Para el efecto, el Comité de Fiestas y autoridades municipales. Muy bien, Ya. interesante. ¿Qué más? Descargamos también, ¿no? Sí, podemos descargar y como extra es posible aplicar diferentes efectos de voz y configurar la calidad de audio también, como subir configuración de audio, la voz, el volumen. Esta herramienta también tiene diversos idiomas y también para cada idioma puede tener distinta voz. Todo esto es en cuanto a esta inteligencia artificial. Muy bien, correcto, ¿no? Ya nos dijo, este rato está en español, ¿no es cierto? El navegador que he usado en este, por ejemplo, es el Chrome, que es uno que le permite también fácilmente cambiar lo que son los idiomas. Muchas gracias, te agradezco, Mónica. Muy clara tu explicación, ¿no es cierto? Es uno de los temas que hemos visto acá, ¿no es cierto? Gracias. Muchísimas gracias. Entonces, vamos a seguir viendo con los temas, ¿no? Vamos a avanzar con los siguientes temas que tenemos acá. En este momento, la aplicación que Carlos nos va a presentar es una aplicación también basada en inteligencia artificial. Carlos. Listo, la aplicación que yo les voy a explicar es OpenAI. ¿Pero qué es el OpenAI? OpenAI se define como una organización dedicada a la investigación e implementación de tecnología de inteligencia artificial de manera segura y responsable. ¿Pero qué es la inteligencia artificial? Nos daríamos la pregunta. Es un programa que está diseñado por computación para realizar determinadas operaciones que se consideran propias de la inteligencia humana, como el autoaprendizaje. Entonces, OpenAI tiene una serie de aplicaciones que vamos a revisar ahorita, que son dos principales, que es la de resumir un texto y conversar con una tercera persona. Entonces, para entrar a esta aplicación nos vamos al Google, escribimos OpenAI y entramos a la aplicación, la cual se despliega esta pantalla y aquí hay una opción que dice API. Entonces cliqueamos aquí y podemos crear donde nos dice empezar, debemos crear una cuenta con nuestro correo, debemos dar un usuario, un nombre, también podemos ingresar con Google y con una cuenta de Microsoft, igual estos dos con un correo, y debemos confirmar por medio de un código por el celular. Así es. Y luego se despliega esta pantalla en la cual tenemos diferentes aplicaciones que funcionan con inteligencia artificial, y cabe recalcar que esto también está bajo la licencia Python y cumple las libertades vistas en el Así es. anterior tema, las 4 libertades. Entonces, para revisar un poco de este tema, vamos a utilizar esta aplicación que se llama Resumir para un alumno de segundo grado, para lo cual solamente cliqueamos en la aplicación. Aquí nos da una breve descripción y su programación de cómo funciona, cómo va el programa. Entonces nos vamos aquí donde dice abrir el patio de recreo y se nos despliega esta ventana, para lo cual yo utilizaré el siguiente texto, que es la leyenda de Cantuña. Entonces voy a copiar todo mi texto y lo pego aquí y solamente pongo enviar. Y ahí se observa cómo en la parte de abajo automáticamente me empieza a dar el resumen. Como que fuera una persona, ¿no? Como que esto hubiese sacado el resumen de una manera que nosotros lo hacemos normalmente. Muy Ya bien. este sería el resumen que nos da. Dice entonces: Cantuña, como un indio conocido de honestidad, fue considerado y creó la capi. Nos da un resumen. La siguiente aplicación sería la de conversar con una tercera persona, que se encuentra en la parte de abajo.
Más arribita. Sí, aquí está, conversor de tercera persona, es este de aquí. Aquí igual está su programación, una pequeña descripción de cómo funciona y le damos en abrir al reclamo. Y se nos despliega una pestaña igual a la anterior y aquí nosotros podemos realizar varias preguntas. Entonces voy a proceder a escribir hola. Espacio falta, Carlos. ¿Me podrías? Ujú. Aquí me podrías ayudar y le doy en enviar. Miren, qué Quise observar interesante. cómo me responde. Y Pregúntale voy a algo. hacer voy a hacer la siguiente pregunta. Listo, realicé la siguiente pregunta. Y me empieza a responder. Aquí me dice, para llegar a la Universidad Estatal de Bolívar en Guaranda, desde Ambato puedes tomar un bus. La empresa Flota Tungurahua, el viaje aproximadamente es de 2 horas. Le puedo Sí, preguntar, aproximadamente. ajá, y el precio. Ah, ya. Tú puedes conversar cualquier tema con el avatar. Sí, cualquier tema se puede preguntar. Entonces aquí me da más o menos la idea del promedio que es de $5. Como me dice promedio, supongo que debe variar valores, de 3 Sí, hasta 5 dólares. más menos, es un promedio, Ajá. más o menos. Correcto. Y esto Interesante, sería como Carlos. utilizar. Ajá. Ujú. Interesante. Miren, Carlos nos ha enseñado y nos ha explicado en este momento cómo ha avanzado la inteligencia artificial y son preguntas que así lanzadas, ¿no? Y así pueden ser de cualquier tema, no solamente de eso, ¿no es cierto? Podemos poner conceptos de qué es informática, qué es software, qué es hardware, preguntar así diferentes temas. Y a veces esto es donde que a muchos jóvenes a veces cuando no tienen amigos y todo eso se meten, ¿no? Y este programa interactúa y sigue, ¿no? Entonces a veces se meten en esto. Entonces la recomendación para todos que nos están viendo en este momento es que la tecnología se vino para aprender de ella, pero también nosotros somos seres humanos y tenemos a Carlos, tenemos a Mónica, tenemos a José, tenemos que interactuar. Es bueno aprender esto, ¿no es cierto? Pero no nos podemos quedar a esto, como una reflexión pequeña, ¿no? Gracias, Carlos, te agradezco tu participación. Muchísimas gracias. Bueno, como conclusiones que podemos hacer de todos estos temas que hemos visto en el momento, podemos llegar a lo siguiente, que la tecnología ha tenido un proceso evolutivo que ha permitido al ser humano poderse conectar y no importa el lugar donde te encuentres, el continente donde te encuentres, ¿no es cierto? Nos ha permitido también hacer transacciones bancarias, ¿no es cierto? Nos ha permitido conectarnos así no tengamos ya una línea telefónica como la tenemos, sino que esto lo podemos hacer mediante satélite o conexiones, ¿no es cierto? Los tipos de conexiones que hemos tenido. La historia, cómo ha ido evolucionando también los buscadores, los tipos de buscadores, igualmente los tipos de navegadores, cómo han ido generándose, ¿no es cierto? Y como conclusión también vamos a hablar un poco de lo que dijo Mónica y de lo que dijo Carlos, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo podemos transformar, por ejemplo, textos en audios, ¿no? En diferentes tipos de audios. Y esos audios nos pueden servir para bastante, ¿no? Y los convertimos. Lo que decías Carlos también. Miren, un resumen que lo hizo Carlos, el resumen de Cantuña lo hizo, cómo lo hace un ser humano. Carlos comenzó a hablar cómo puede ser de venir de Ambato a Guaranda y le daba las explicaciones y todo esto, ¿no es cierto? Pero en conclusiones también, como siempre digo, ¿no? Hay que tenerle el espacio adecuado. Yo pienso que esto es bueno, la informática, estudiarlo, tenerlo, pero los seres humanos nunca dejaremos de ser seres humanos, chicos. Los sentimientos son propios de cada uno de nosotros, ¿no? Carlos, Mónica, José, David, Michael, cada quien tiene su sentimiento y a veces estas aplicaciones y estas inteligencias artificiales nos dan muchas herramientas, pero no hay como conversar con otro ser humano. Sí, eso ese espacio no se va a quedar. Deber y tarea para esta semana, chicos. La tarea es el resumen de todo lo que hemos visto en esta clase, muy interesante, un tema muy interesante que hemos visto con ustedes.
resumen, investigación también, y el manejo de estas dos aplicaciones, ¿no? La creación y el manejo de estas aplicaciones, haciendo un resumen sobre este mismo tema, ¿no? Que hemos visto, lo que es el Internet y todo lo demás. Lo bajan el audio, ¿cómo se llama? Bajan el audio y también la explicación que tienen que hacer. Esto me pasan transformado en lo que es en archivo PDF para que yo poder visualizar y poderle ver. ¿Correcto? Eso es todo, chicos. Muchísimas gracias. Nos estaremos viendo la próxima semana. Un gusto y un placer estar con ustedes.